presidente Rajoy comenzaba la legislatura con un mensaje en su discurso de investidura que tenía tres pilares básicos. El presidente Rajoy, en el discurso de investidura, decía que tenía como un objetivo principal detener la sangría del paro que se estaba produciendo en nuestro país. En los 8 años anteriores al 2011, años en los que gobernaba el Partido Socialista, el señor Rodríguez Zapatero, pues en España se destruyeron la friolera de 3,5 millones de puestos de trabajo. Y eso no hay que olvidarlo. Es decir, los 8 años anteriores al gobierno de Rajoy, donde gobernó el señor Rodríguez Zapatero, en España se destruyeron 3,5 millones de puestos de trabajo. Y el presidente Rajoy, en su discurso de investidura, decía, lo primero, que el primer objetivo con el que afrontaba la legislatura era detener la sangría del paro. El segundo objetivo que marcaba el presidente Rajoy era estimular el crecimiento económico, conseguir que hubiera nuevas inversiones, nueva credibilidad, nueva confianza en el sistema público y en el sistema empresarial español y, en definitiva, relanzar mediante las políticas de crecimiento económico a nuestro país. Y, por último, decía el presidente Rajoy en su discurso de investidura que quería recuperar para España los datos mensuales de creación de empleo, los datos positivos de creación de empleo, que cada mes nos abriésemos los informativos con esa bajada del paro. Y hoy conocíamos la nueva EPA, una EPA que dice que se está consolidando una vez más la creación continua de empleo. Frente a los 3,5 millones de desempleos que se destruyeron en los 8 años del gobierno socialista, más de 800.000 empleos se han creado en los 4 años que ha sido presidente Mariano Rajoy y que ha gobernado el Partido Popular. Esta última EPA da datos tan importantes como pues que hay 298.000 parados menos en nuestra provincia. Vemos como esta última EPA nos dice que tenemos 10.000 parados menos que hace un año. 10.000 parados menos solo en la provincia de Albacete que hace un año. Bueno, pues frente a los 3,5 millones, 3.515.000 desempleados más en los 8 años de gobierno socialista, 817.000 parados menos en los 4 años que ha gobernado el Partido Popular y que ha gobernado Mariano Rajoy. ¿Qué hemos estado haciendo el Partido Popular estos 4 años? Seguir esas 3 directrices que marcaba el presidente en su discurso de investidura. Hemos trabajado para que haya más empleo en nuestro país, hemos trabajado para que haya más crecimiento económico en nuestro país, porque más empleo y más crecimiento económico garantiza más ingresos también para el Estado. No solo para el consumo privado, también para el Estado. Y más ingresos para el Estado le permite a nuestro país, pues garantizar las pensiones, como lo ha hecho, que ha garantizado por ley que las pensiones siempre suban y nunca un gobierno pueda bajar las pensiones y nunca un gobierno pueda ver cómo se reduce el poder adquisitivo de los pensionistas o cómo podemos garantizar la educación pública o la sanidad pública. Solamente se puede garantizar la educación pública y la sanidad pública o el pago de las pensiones o el pago de las prestaciones por desempleo si el Estado tiene ingresos. Y solamente se pueden obtener ingresos por parte del Estado si mejora la economía y mejora el empleo. Y en eso es en lo que ha trabajado con mucho éxito, por cierto, el Partido Popular. Hoy España crece por encima de la media europea. Hoy España crece por encima de la media europea gracias a las reformas estructurales del Partido Popular. Y hoy España es el motor que está relanzando la Unión Europea. Hemos dejado de ser el problema de Europa para empezar a ser la solución de Europa. Hemos dejado de ser el país que lastraba la economía europea y que ponía en riesgo toda la estructura de la economía europea para empezar a ser el país que mejora la imagen y el crecimiento de la Unión Europea. Hoy el gobierno del Partido Popular, el presidente Rajoy, ha conseguido 4 cosas muy importantes. Recuperar la confianza de los españoles en su país, en su economía, en sus posibilidades, en que estamos saliendo de la crisis y en que estamos en la senda de la recuperación. Mejorar las expectativas que tiene nuestra capacidad de gestión industrial. Nuestras industrias, nuestras empresas tienen mejores expectativas de venta y de crecimiento de lo que tenían hace tan solo 4 años. O también hemos conseguido mejorar el dinamismo económico que tiene nuestro país, el dinamismo de la economía que tiene nuestro país y, por supuesto, hemos recuperado nuestra imagen internacional, hemos recuperado el prestigio internacional. Más allá de hablarles de una u otra medida, yo quería hablarle de estas cuestiones que son fundamentales para poder gobernar un país. Si no tenemos confianza, si no tenemos buenas expectativas, si no tenemos dinamismo en la economía, si no tenemos una buena imagen internacional, ¿cómo va un país a salir de la crisis? Esas 4 medidas las ha conseguido
el Partido Popular. Pero, si me lo permiten, yo quisiera hablar de la medida más importante, la fundamental para nosotros, que ha conseguido el presidente Rajoy y el Partido Popular. Y es una medida fundamental en la historia de nuestro país. Una medida que estoy absolutamente convencido, y se lo digo con total humildad, que mis hijas, cuando estudien dentro de unos años Historia de España, lo estudiarán como una medida que pasará a la historia. Convencido estoy de lo que les digo, y es que el presidente Rajoy evitó el rescate de España. La medida más importante que ha tomado el gobierno del Partido Popular y el gobierno de Rajoy ha sido evitar el rescate. La mejor política social ha sido evitar el rescate. La mejor política económica ha sido evitar el rescate. La mejor política financiera ha sido evitar el rescate. Y es que eso del rescate, que ahora nos parece muy alejado, era del principio de la legislatura, cuando la prima de riesgo estaba por encima de los 600 puntos, cuando la deuda hacía insostenible la viabilidad de España, o cuando mes tras mes crecía el desempleo en nuestro país. Cuando todos los organismos europeos le pedían a Mariano Rajoy que pidiera el rescate, que aceptara la intervención de la Unión Europea en España, que perdiera la autonomía y el control de las cuentas públicas de nuestro país, cuando se intervenían países como Portugal, países como Grecia, y hemos visto las consecuencias de esas intervenciones. 50% de reducción en las pensiones, funcionarios al desempleo, quitas en los ahorros bancarios. Esas han sido las medidas que se han tomado en países donde se ha hecho un rescate. Por eso la medida más importante que consiguió el gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy ha sido evitar el rescate de nuestro país, que fue al principio de la legislatura. Y evitar ese rescate ha posibilitado toda una batería de medidas que son las que nos conducen hacia el lugar que yo les explicaba al principio, de más empleo, más economía y, por lo tanto, más ingresos para el Estado, garantizando con ello las pensiones, la educación y la sanidad. Medidas como la reforma de las pensiones, que ha garantizado por ley que las pensiones siempre suban y que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Reformas como la del mercado laboral, que ha creado más de 800.000 puestos de trabajo y que tiene un horizonte de continuidad que puede hacer que en el año 2020, es decir, al final de la próxima legislatura prácticamente, tengamos 20 millones de empleados en nuestro país. El horizonte de esta reforma laboral es llegar a los 20 millones de empleados en nuestro país y, por lo tanto, que esos 20 millones de empleados hagan que la reforma laboral haya conseguido crear una cifra histórica de más de 3 millones de empleos en tan solo 2 legislaturas. Hemos conseguido llevar a cabo la política de reforma para la regeneración democrática de nuestro país, para la lucha contra la corrupción, porque el Partido Popular ha sido quien ha propuesto esas medidas, más de 100 medidas para luchar contra la corrupción y con la regeneración democrática de nuestro país. Hemos reformado el sector financiero, hemos reformado el sector de las eléctricas. En definitiva, se han hecho una serie de reformas estructurales como la de las administraciones públicas que afectaban de manera muy intensa, por ejemplo, a los ayuntamientos. Toda esa batería de reformas estructurales que ha llevado a cabo el gobierno del presidente Rajoy han sido las que han posibilitado que España hoy, en lugar de estar en recesión y en lugar de estar en una quiebra como se la encontró el presidente Rajoy al principio de la legislatura, esté como motor de crecimiento, creciendo por encima de la media europea, creando empleo y saliendo con, yo creo que, bastante fuerza de esta crisis económica. Por eso, y a modo de conclusión, yo les diría que el Partido Popular y el presidente Rajoy ha conseguido algo histórico, y es sacar a España de la crisis, que ya lo hizo el presidente Aznar y el Partido Popular en el año 96. Y es la segunda vez que el Partido Popular tiene que sacar al país de la crisis. La segunda vez en la que el Partido Socialista nos sume en una crisis profunda, con mucho desempleo, con mucho déficit, con mucha deuda, y que el Partido Popular vuelve a salvar a España de la crisis. Y hoy estamos en un periodo de crecimiento económico, en un periodo de progresión económica, en un periodo de confianza económica, en un periodo de control de las cuentas públicas, en un periodo de estabilidad económica, gracias a las reformas estructurales del Partido Popular, y por eso hoy, y el próximo 20 de diciembre nos enfrentamos a ellas, hay unas elecciones cruciales para el conjunto de nuestro país. No para el Partido Popular, para el país. Porque 4 años de esfuerzos, de sacrificios y de duro trabajo que han hecho los ciudadanos de nuestro país, que ha sido un esfuerzo y un trabajo que han hecho todos y cada uno de los españoles, no puede tirarse por la borda ahora con un gobierno que destroce todo lo que se ha hecho, que vuelva a las políticas
de recesión, que vuelva a las políticas de endeudamiento, que vuelva a las políticas del desempleo y que vuelva, en definitiva, a la corriente política que abocó a este país a la crisis más profunda de su historia democrática. El Partido Popular y el presidente Rajoy ha sacado a España de la crisis. El Partido Popular y el presidente Rajoy ha pasado de 3,5 millones de parados en la época socialista a más de 800.000 empleos nuevos en solo 4 años. El Partido Popular y el presidente Rajoy ha pasado de estar con una prima de riesgo de más de 600 puntos y al borde de la intervención económica por Europa a tener una economía que crece a más del 3%. El Partido Popular y el presidente Rajoy han conseguido encaminar este país hacia la confianza, el dinamismo, las buenas expectativas, el crecimiento económico, la creación de empleo y el futuro. Y por eso ha sido una legislatura dura, una legislatura complicada, una legislatura de mucho trabajo, de mucha intensidad política, de mucha tensión, de mucho desgaste, porque había que hacer lo que había que hacer para sacar a España de la crisis, pero una legislatura que acaba muy diferente a cómo empezó. Y esos datos económicos no los puede negar nadie, por muy cerca de las elecciones que estemos. Y esos datos económicos son tozudos y son que estamos creciendo, que estamos creando empleo y que estamos saliendo de la crisis económica en la que nos sumió el Partido Socialista y el señor Rodríguez Zapatero.